Nos dice que la grabación. Ok, ahora sí ya. Bueno, entonces voy a seguir con donde estaba, perdonen ustedes por el cachito que nos saltamos, pero no, no era importante porque era puro choro, ¿no? Y entonces, a ver, lo que estaba yo diciendo es que tenemos la medida natural para los intervalos, queríamos extender esta medida para más subconjuntos y la idea que uno tenía era de que se podía, o sea, uno quisiera extenderla para todos los subconjuntos de los reales, para todo el potencia, pero eso es imposible, conservando ciertas propiedades, por supuesto. Y entonces lo que quiero decir en este momento es, bueno, pues no se puede hacer para todos, pero si se puede hacer para una cantidad importante de subconjuntos sería bueno. Y como cuáles nos interesan era lo que yo estaba tratando de decir. Fíjense que aquí va a haber una pequeña analogía con lo que se llama topología, y ahorita hablamos más de eso, pero los intervalos abiertos en los reales son abiertos, ¿no? Abiertos como espacio topológico. Usa la definición de abierto. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Y entonces nos interesa que se puedan medir los intervalos, nos interesaría que se pudieran medir sus complementos, que son los cerrados, nos interesa que se podrían definir intersecciones de intervalos, intersecciones de cerrados, combinaciones de unos con los otros, y etcétera, ¿no? Y entonces Lebec no solo demostró que podía ampliar el concepto de medida, sino que demostró que su ampliación era válida para un montón de conjuntos que son relevantes, como había dicho hace rato, para el análisis. Y entonces, ¿qué significa que sean relevantes? Pues que eran intervalos abiertos, intervalos cerrados, abiertos y cerrados como conjuntos, intersecciones de ellos, numerables, etcétera, etcétera. Y entonces, de hecho, lo que él dijo es, voy a definir una medida que sea para muchos conjuntos y resultó que esos conjuntos pues se podían decir así más o menos como complementos, intersecciones y uniones de abiertos. Y entonces para eso, para saber cuáles de qué familia vamos a estar hablando de conjuntos que sí de verdad se van a poder medir, este, se, se tiene el siguiente concepto de sigma álgebra, ¿no? Y entonces empezamos diciendo eso, que es una sigma álgebra, ¿no? Y entonces para definir el concepto de sigma álgebra, uno empieza con, por supuesto, con un conjunto. Ahorita olvidémonos un poco que estamos hablando de los reales, empezamos con un conjunto cualquiera y entonces una sigma álgebra, para empezar, va a ser un subconjunto del conjunto potencia, ¿no? Es decir, los elementos de la sigma álgebra van a ser subconjuntos de X, ¿no? Los elementos de la sigma álgebra van a ser subconjuntos de X, ¿no? Entonces empezamos con un conjunto, con un subconjunto de X, y entonces decimos que sigma es una sigma álgebra si cumple las siguientes tres condiciones. Si cumple las siguientes tres condiciones. La primera es que el vacío es un elemento de la sigma álgebra. La segunda dice que si tú te tomas un elemento que no sé cómo vamos a llamar, pues lo llamaré E, en la sigma álgebra, entonces su complemento está también en la sigma álgebra. Y el tercero dice que si tú te tomas una sucesión, si, ay, ¿cómo lo escribiré eso así? Si n, ay, aquí viene la pregunta que siempre hago al principio de los cursos, este, es una sucesión, es una sucesión en la sigma álgebra, lo voy a escribir completo. Si esto es una sucesión en la sigma álgebra, entonces
La unión de los naturales de los ENs también es un elemento de la sigma álgebra. Bueno, y entonces empiezo con la pregunta usual de todos los cursos. ¿Sus naturales tienen al cero o no? Tienen que contestarme sí o no. Sí. Noé dice que sí. Sí. Emiliano dice que sí. ¿Alguien cree que los naturales no tienen al cero? Más bien había yo preguntado eso. Bueno, nadie me contestó, entonces supongo que nadie lo cree más que yo. Mis naturales no tienen al cero, por cierto. Pero entonces, cuando yo hable de los naturales, voy a pensar que son el cero, uno, 2, 3. Su ayudante va a estar muy feliz porque él sí cree que los naturales tienen al cero. Y cuando hable yo de los naturales sin el cero, les voy a poner naturales estrella. A mí, en lo particular, siempre me estorba el cero. Pero parece que a ustedes no les estorba mucho y entonces lo vamos a incluir ahí. Y acuérdense usted que una sucesión es otra cosa que una función de los naturales en un conjunto, ¿no? Entonces, cuando digo una sucesión en la sigma álgebra, estoy hablando de una función de los naturales en la sigma álgebra, la cual voy a denotar como EN, es decir, la imagen del uno es el E1, la imagen del 2 es el E2, y supongo que ya todo el mundo ha, ha oído hablar de esas cosas, entonces no me voy a detener mucho. Y entonces yo decía que las sigmas álgebras, como motivación, les dije, pues como que, bueno, cuando hablemos de medidas, vamos a decir, bueno, pues si tienes muchos conjuntos en tu sigma álgebra que son relevantes, a lo mejor con que midas esos es suficiente para tener una buena noción de medida. Pero bueno, uno empieza siempre diciendo, pues ahí está la definición, cuando uno la ve dice está chida, pero entonces lo que tienen que ahorita decirme ustedes es, pues para que nos vayamos acostumbrando con la definición, denme ejemplos de sigma álgebras. Bueno, prof, antes en Dime, el punto 2 dice si E pertenece a la sigma, entonces ¿qué? ¿X qué? su O sea, complemento, divide. Ah, su complemento. ¿Cómo defines tú el complemento? Esto es X menos E, si quieres le pongo paréntesis, está ah, en la sigma álgebra. Y X menos E son todos los puntos en X que no están en E. No ok, me ok, gusta va. usar, no me gusta usar a mí C arribita o algunos le ponen aquí un menos. El símbolo oficial es y pues estoy hablando de complemento. O sea, a ver, lo voy a repetir. El vacío está en la sigma álgebra. Si algo está, su complemento está. Y si tienes una sucesión de cosas que están en la sigma álgebra, entonces su unión está en la sigma álgebra. Y entonces esto es una definición, como ya lo habíamos dicho, y entonces, cuando nos avientan una definición en matemáticas, recuerde usted que la definición, pues es una cosa que la gente vino pensando por mucho tiempo y que no siempre es fácil decir, sí, esta definición es por fulanita razón, siempre a lo mejor llevan años y años de que se pensó y dijeron, esta es la definición chida, pero cuando uno se quiere acostumbrar a una definición, pues lo primero que dice uno, pues échame unos ejemplos, ¿no? De qué son sigma álgebras y de qué no son sigma álgebras. Pues échenme algunos ejemplos, ¿no? ¿Conocen Pues sigma álgebras? el conjunto potencia. Exacto. Hay dos que son muy fáciles y que, pues aunque son muy fáciles, sí las tendríamos que decir. El conjunto potencia es una sigma álgebra, ¿no? Esta es una sigma álgebra para cualquier conjunto X, ¿no? ¿Sí? O sea, para cualquier conjunto X, el conjunto potencia es una sigma álgebra. Es fácil de checar, no lo vamos a hacer, lo vamos a decir nada más rápidamente. Pues en el potencia está el vacío, ¿no? Y si se tomas un conjunto, pues su complemento también es un subconjunto de X, entonces también está ahí. Si te tomas una sucesión, pues la unión también es un subconjunto de X, y entonces esta es una sigma álgebra. Entonces decíamos que había dos ejemplos triviales, que aunque son triviales son muy importantes. ¿Cuál es el segundo? El El vacío vacío. y el total. El vacío y el total, exacto. El vacío y el total. ¿Por qué el vacío y el total es una sigma álgebra? Pues cumple, ¿no? El vacío está aquí adentro, sí. Si te tomas algo aquí adentro, pues si te tomas al vacío, su complemento es el total
y entonces sí está en la sigma álgebra. Si empezaste con el total, su complemento es el vacío, y entonces sí está en la sigma álgebra. Y si te tomas una sucesión, pues tienes de dos sopas. O tienes al vacío y al total adentro de la sucesión, que entonces su unión va a ser el total y si está en la sigma álgebra, o la otra posibilidad es que todo sea en el vacío y entonces la unión es el vacío y entonces está en la sigma álgebra, y la otra posibilidad es que esté el total y que todos los elementos sean el total y entonces su unión es el total. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de esos dos ejemplos? De hecho, aunque son triviales y aunque son muy fáciles de probar, hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿eh? Porque acuérdense que luego se usan siempre estos ejemplos triviales, ¿no? ¿Alguien conoce una sigma álgebra que no sea estas triviales? Los borelianos, ¿Y cómo sabes que los borelianos son una sigma álgebra? ¿Qué son los borelianos para empezar porque, por ahí? pues, según lo leí en un libro, es la sigma álgebra más pequeña que contiene todos los intervalos reales. ¿Y sabes por qué se llaman borelianos? Por Borel. Bueno, ya no vamos a entrar a esos detalles. Luego hablamos de por qué se llaman borelianos. Ahorita vamos a hablar de los borelianos, ¿no? Pero a ver, repíteme la definición que me acabas de decir porque ya se me olvidó. Es la sigma álgebra más pequeña que contiene todos los intervalos de los reales. Ok, ¿y cómo sabes que existe una sigma álgebra que contiene a todos los intervalos de los reales? No lo sé, lo leí en un libro. Ok, los borelianos, y entonces lo dejamos como ahí interrogación. ¿Quién sabe de qué estamos hablando? Voy a repetir la pregunta. ¿Alguien conoce una sigma álgebra que no sean las triviales? Y que no sean los borelianos porque ni siquiera sabemos qué es eso. El espacio muestral de probabilidad. A ver, vamos a ponerlo aquí. El espacio muestral de probabilidad. Espacio muestral. ¿Y qué es el espacio muestral de probabilidad? Pues eso es un subconjunto del espacio-potencia, ¿no? De Más hecho, bien es este una terna. también es una terna. Y este también es una sigma álgebra, ¿eh? Pero como no sabemos probabilidad y no sé si me lo quieran explicar ahorita, también lo dejamos por un momento como quién sabe de qué nos están hablando. ¿Alguien conoce uno que sí de verdad sea, que me puedan decir en 3 segundos que sí es una sigma álgebra? Bueno, no en 3 segundos, pero rápido. Sí son sigma álgebras, ¿eh? Por cierto, los bolerianos y el espacio muestral de probabilidad sí son sigma álgebras. Este, bueno, no espero que me respondan algo, ¿eh? Porque de hecho yo no conozco ninguno así rápido. No sé si ustedes conozcan uno, pero los alumnos suelen ser casi siempre más inteligentes que el profesor, entonces, este, bueno, luego hablamos de estos, ¿eh? No es que yo me esté haciendo tonto y no quiera hablar ni del 3 ni del 4, ¿eh? Nomás que no tengo suficiente herramienta para hablar de ellos. Y entonces vamos a retomar la idea de Saúl, que nos dijo que los borelianos era ¿cómo era? ¿Cómo dijiste? La mínima sigma álgebra que contiene a los intervalos. Creo que eso nos dijo Saúl, ¿no? Y entonces vamos a empezar pues con la primera proposición. Chin, nunca sé cómo decir esto. A ver si lo puedo escribir bien. Supón que, supón que, ay, no sé si quiero hacer esto primero. Bueno, ya nos metimos en esto, ni modo, Saúl nos metió en esto. Supón que A, carigoleada, es una familia no vacía. Bueno, empezamos con X, un conjunto, ¿no? Hay un conjunto. Y supón que X es una familia no vacía de sigma álgebras. Ay, no sé cómo le puse acá. Decimos que es una sigma álgebra. Pues lo voy a poner en X, ¿no? Pues para decirlo de alguna manera.
Supongo que tienes esa condición. Lo que dice aquí es que entonces la intersección de A es una sigma álgebra. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque queremos definir la sigma álgebra generada por una familia de conjuntos. Y entonces, para poder definir esa sigma álgebra, que es de la que está hablando Saúl, tenemos primero que probar una cosa de este estilo. Entonces, alguien dígame por qué esa proposición. Bueno, primero, alguien dígame, ¿se entiende lo que dice la proposición? Y la segunda cosa que quiero preguntarles es que me digan cómo se prueba. Pues como que esa proposición nos está diciendo que la intersección de familia es la sigma álgebra más pequeña que contiene el conjunto de X, ¿no? O que se puede formar con Bueno, X. Bueno, así lo entiendo yo. sí, todavía no llegamos a ese punto, Saúl, pero este es como el primer paso, ¿no? O sea, lo que quiero decir ahorita es, si tengo una colección de sigma álgebras, que podría ser grande o pequeña, quién sabe cómo sea, o sea, tengo muchas sigma álgebras, y las intersecto todas, lo que me va a quedar es una sigma álgebra, ¿no? Este, ¿Cómo se prueba ese teorema, esa proposición que puse ahí? Sé que ¿Alguien me probar quiere decir que o se no? cumplen 3 puntitos, ¿no? El vacío está ahí. Pues hay que probar que cumple los 3 puntitos, ¿no? Primero, la primera cosa que habría que observar, a ver, voy a hacer aquí, la primera observación trivial es que la intersección de A sí es una familia de subconjuntos de X, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues porque cada cosa, o sea, acuérdense que los elementos de A son sigmas álgebras, ¿no? A ver si quieren aquí, lo pondría como azul, nada más para ponerlo así. Uno puede pensar siempre, porque a veces a los alumnos se les hace más fácil pensar esto, que esta colección es una familia de sigma álgebras indexadas por algún conjunto de índices, ¿no? O sea, donde para toda alfa, en el conjunto de índices, pues este sigma alfa es una sigma álgebra, ¿no? Es una sigma álgebra. Y, cuando estamos hablando, estos son como aclaraciones, ¿no? Podría uno pensarlo de esta manera y cuando uno habla de la intersección de A, pues lo único que está diciendo es la intersección del conjunto de las sigmas alfas, de tal manera que alfa está en el conjunto de índices, ¿no? Son como aclaraciones que luego a la gente le causan problemas, por eso las estoy haciendo aquí rápido. La aclaración que estoy tratando de hacer es, pues recuerda que la familia o sea, si no es una familia de sigma álgebras, en realidad el A, garigoleada, es un conjunto de cuyos elementos son sigmas álgebras, ¿no? Entonces, cada uno de estos es una sigma álgebra, y entonces cuando te tomas la intersección de todos estos, pues lo que sí obtienes es una familia de subconjuntos, ¿no? O sea, te estás tomando todos los puntos aquí adentro que están en cada uno de las familias. ¿Sí me expliqué o no? Y entonces la primera observación es que la intersección de verdad es una familia de subconjuntos de X, ¿no? Porque cada uno de los sigmas alfas es una familia de subconjuntos de X, ¿sí? Bueno, esa sería la primera observación. O sea, sí estamos en el lugar adecuado. Y la segunda, pues es que se tiene que cumplir 1, 2 y 3 de la definición. ¿Uno qué decía? Decía que el vacío tenía que estar en la intersección de A, ¿no? ¿Y por qué eso es cierto? Pues uno observa que para cada alfa en el conjunto de índices, el vacío está en en este sigma alfa, y si el vacío está en cada uno de ellos, pues entonces el vacío está en la intersección, ¿no? Y no hay nada que decir al respecto, ¿no? Sí, todo el mundo, todavía no pierdo a nadie. ¿Qué decía la 2? Ya no me acuerdo qué decía la 2. Así, la 2 decía que si, si te tomabas un elemento en la intersección de A,
entonces tenías que probar que su complemento estaba en la intersección de A, ¿no? Pero si está en la intersección de A, esto significa que para todo índice, el E está en el correspondiente sigma alfa. Y si el E está en el correspondiente sigma alfa, como sigma alfa es una sigma álgebra, entonces su complemento también está, ¿no? Y entonces puedo concluir que el complemento también está para toda alfa. Y eso me dice que entonces el complemento de verdad está en la intersección de A. ¿Sí? Y la tercera que había que probar era que si te tomabas una Profesor, yo tengo una pregunta. sucesión... Sí, dime. Dime, Es dime. corrección. No veo por qué eh, si E está en la intersección de la A garigolea y A Ajá. es, son subconjuntos de sigmas sub alfa. ¿Por qué está en la sigma subas? No debería estar, debería estar, pues es más, tengo duda con los conjuntos. No veo por qué si E en las sigmas alfas, por qué también A ver, está en el lo conjunto voy que a... contiene sigmas alfas. No te entendí, pero ¿tú dudas en el 2? Primero aclárame. O desde el uno. Sí, pues creo que en realidad es desde el 1. Entonces regresamos al uno. A ver, entonces, a lo mejor te estás confundiendo porque estoy usando las dos cosas igual al mismo tiempo y entonces a lo mejor por eso te estás confundiendo. Entonces vamos a empezar otra vez, ¿va? El uno. Lo voy a escribir rápido, ¿sí está bien o no? ¿Qué significa que el vacío esté en la intersección de A? Acuérdate que la intersección de agar y goleada, la intersección de agar y goleada no es otra cosa, lo voy a escribir aquí, que la intersección de los E alfas con alfa en el conjunto de índices. ¿Sí? ¿Eso sí lo ves o no lo ves? O sea, A Sí, es esta colección, entonces la intersección de A es eso. Ahora, ¿qué significa que el vacío está en esta intersección? Que el vacío está en esta intersección, por definición de intersección, significa que para toda, casi, que esto significa que para toda, a ver, esto es lo que hay que demostrar, ¿no? Ay, ching, ¿cómo lo pongo? Ya me confundiste, ya viste, ya me confundiste. Ok, espérame. Lo voy a escribir así. sí. Entonces, para la uno, para la uno, yo tengo que mostrar, ay, para la uno, yo tengo que mostrar que el vacío está en la intersección de los U alfas, ¿no? Perdón, en la intersección de los E alfas para toda alfa, ¿no? O sea, a ver, por demostrar que el vacío está en esta intersección. Entonces, eso es lo mismo que mostrar que para toda alfa en el conjunto de índices, el vacío está en el E alfa, ¿no? Si estás de acuerdo o no, Saúl, dime. O sea, esto que puse entre paréntesis, nada más es lo que tengo que demostrar, ¿sí o no? ¿Vamos o no vamos? Eh, sí, sí, nada más que ¿Sí? bueno, ahí me gustaría, creo que mi duda es de ahí, que A es un conjunto que contiene E alfas, ¿verdad? No, los elementos de A son los E alfas. O sea, A es una cosa cuyos elementos son los E alfas. ¿Me explico o no me explico? Sí, O sí, sí, sea, sí. Eso, los elementos de A son sigmas álgebras. O sea, los elementos de A son familias de subconjuntos de X. sí, sí. ¿Sí? Ahí No, eso vamos. sí lo entiendo. Ok. Sí. Los elementos de A son Eh, familias de subconjuntos de X. ¿Cuál es tu entonces, pregunta? si mi pregunta es, el vacío sabemos que está en cada uno de los E alfas. Ajá, entonces uno dice, mira, fíjate, ya puse por demostrar, ¿no? Eso es lo que quiero Sí, demostrar. Ahora sí voy a empezar la demostración. Para cada alfa en el conjunto de índices, ¿qué sabes tú
Del E alfa. A ver, dime, ¿qué sabes que tú del E alfa? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Qué es una ¿Qué sigma es sigma álgebra? álgebra? E alfa es una sigma álgebra, ¿no? Es una sigma álgebra. ¿Sí? ¿Ahí vamos o no? Sí, Tú dime, Saúl. Es una sigma álgebra. sí, sí, ¿Qué sí. cumplen las sigma álgebras? Pues Que las sigmas contiene al álgebras vacío. cumplen uno, 2 y 3, ¿no? Entonces, Sí, pues por uno, como cumplen uno, yo sé que el vacío, a ver, lo voy a poner aquí, por uno, yo sé que el vacío está en el E alfa, ¿no? ¿Qué acabo de probar? sí, Que que para, que para toda alfa, el vacío está en E alfa. ¿No es esto que dice aquí? ¿Sí o no? sí, Y eso acabamos de decir que es equivalente a que el vacío está en la intersección. ¿Ya? ¿Me expliqué o no? Tú dime. mm, sí. Eh, es que eso, Por eso lo sí lo había tanto, entendido, pero creo que más bien lo que me ajá, confunde es un poco la notación, porque lo que yo quiero decir es que si un elemento está contenido en un conjunto, entonces el conjunto que contiene ese elemento es subconjunto del conjunto, ¿verdad? no te entendí. A ver, vuélveme a decir otra vez. Si tú Sí, quieres sí, que, sí, sí. Si X está en un conjunto A, entonces el conjunto que contiene X está contenido como, o sea, es un subconjunto del conjunto A. a ver, lo voy a escribir por acá arribita, porque si lo que estás diciendo es cierto, pero no estoy seguro de lo que estás diciendo. O sea, a ver, tú me estás diciendo que si tienes un punto que está en A, eso implica que el subconjunto que solo tiene a X está contenido en A. ¿Eso me estás preguntando? O sea, esa afirmación que estoy poniendo Bueno, aquí en rojo, sí es cierta, sí, pero no sé si es eso es lo lo que me que estás sabemos. preguntando. Sí. Ajá. Esto sí es Y lo cierto. que me confunde, sí, es que en este ejemplo, el primer punto sí lo entendí, solamente que no va a ser claro lo que le voy a decir porque el vacío siempre está contenido como elemento en cualquier conjunto. No, el vacío no está contenido como elemento en cualquier conjunto. A lo mejor esa es tu duda. El vacío, a ver, cosas que sí se cumplen. El vacío sí está contenido en cualquier conjunto, este Sí, conjunto, sí, sí, perdón, sí. Eso es lo que quise, sí, eso este es lo que quise conjunto. decir. Pero no es cierto, esto no es cierto. Lo que sí no es cierto, esto sí es cierto, le voy a poner también palomita. Sí, Lo que que el no es cierto vacío, es que el vacío sea un elemento de un conjunto. Esto no sí, es sí, sí, cierto, sí, en general. sí, 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 sí. Pero entonces me gustaría más que escribiéramos el punto 2 porque creo que ahí mi duda es más clara. O sea, el punto uno sí lo entendí. Bueno, ya, el punto uno ya está, vamos al punto dos, ¿va? Sí, sí, Entonces, gracias, el gracias. punto dos es, si te tomas un elemento a ver, creo que ya lo puse. Yo lo que quiero probar, bueno, si quieres vamos a empezar desde el principio, porque parece que sí hay que empezar desde el principio. Entonces, uno, lo voy a poner aquí por demostrar otra vez, ¿no? Y entonces le pongo, ¿qué es lo que yo quiero probar? Lo que yo quiero probar es que si yo me tomo un E en la intersección de A, que por cierto es la intersección de los E alfas con alfa en el conjunto de índices, si yo me tomo un elemento ahí, yo lo que quiero probar es que entonces el, ¿cómo se llama? El complemento está en la intersección de A también, ¿no? Otra vez, ¿sí está bien o no? ¿Sí? Ahí Sí, vamos. Eso es lo que queremos demostrar. Lo cierro mi paréntesis. Y ahora sí ya voy a empezar la prueba, ¿no? Aquí empiezo la prueba. Este, empiezo diciendo, pues este, tómate E en la intersección de, ay, aquí tengo que poner Agar y Goliat. Y acuérdate que es la intersección de los E alfas, de tal manera que alfa está en el conjunto de índices. Ok. Si yo empiezo con un punto, perdón, es que aquí ya ves, ya me confundiste, y nadie me dijo nada, y ya me confundí yo.
porque no se llamaban es, ¿no? Se llaman sigmas. ¿Por qué nadie me dijo eso? Bueno, ya les llamé es, ya no sé si alguien quiera decir algo al respecto. Díganme, Pues jóvenes, ¿qué hago? igual la Es letra que se esto parece un poquito. no se llamaban es, ¿no? Se llamaban sigmas. No, No, pero sí está bien. ¿Qué? ¿Perdón? así está ¿Quieren que bien. lo cambie o no quieren que lo cambie? ¿No lo cambio? No, no. Ok, va. No, Pues mejor lo cambio acá, ¿no? Entonces lo cambio acá con los E alfas y donde es una, cada E alfa es una sigma álgebra, ¿no? Cada E alfa es una sigma álgebra y cada E alfa es una sigma álgebra. Ok, ok, va. ¿Sí, ahí vamos o no, jóvenes? Es que a lo mejor no debería llamar ese E, pero bueno, suena feo que lo llame. Ni modo, ya lo escribimos así. Entonces, yo empiezo con E que está en la intersección de los E alfas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que para toda, o sea, voy a reescribir lo que está escrito acá arriba, ¿no? Que está en la intersección quiere decir que para todo índice en el conjunto de índices, E está en el E alfa, ¿no? Esa es la definición de estar en la intersección, ¿no? Estás en la intersección si eres elemento de cada uno de los de la familia. Y entonces, pues yo recuerdo, en este momento recuerdo que este de aquí abajo era una sigma álgebra, ¿no? Es una sigma álgebra. ¿Y qué cumplen las sigma álgebras? Contéstame, Saúl, ¿qué cumplen las sigma álgebras? si está E, entonces está su complemento también. Y entonces yo puedo concluir que este, por lo tanto, por 2, ¿no? Lo voy a poner así, por 2, yo puedo decir que entonces el complemento también está en la sigma álgebra E alfa, ¿no? Sí está bien, eso nada más es 2. Y entonces, ¿qué acabo de demostrar en este renglón? Que si me tomo cualquier índice, el complemento está en la correspondiente sigma álgebra. ¿A poco no? Esa es la definición de que el complemento, perdón, si el complemento está en E alfa para toda alfa, esa es la definición de que el complemento está en la intersección de los E alfas con alfa en el conjunto de índices y esto se llama la intersección de A. ¿Sí o no? ¿Cuál es la duda ahí, Saúl? Dime, mientras voy escribiendo No, el más 3. bien yo estaba confundido con los conjuntos. Em, es que la intersección de A tiene que ser un álgebra también, ¿verdad? Sí, la intersección de A es una sigma álgebra. De hecho, empecé diciendo que la intersección de A es una familia, o sea, la intersección de A es una familia de subconjuntos de X, es decir, cada uno de los elementos de A son subconjuntos de X, Sí, ¿sí? sí, Y sí, estoy probando eso es que donde me adentro, confundía. y estoy probando que adentro de esa familia está el vacío, si alguien está su complemento, y lo único que nos falta demostrar es que sí, que si te tomas una sucesión, y aquí es donde se va a ver feo, ¿no? Si tomas una sucesión de cosas, una sucesión en la intersección, entonces, la unión, ay, también está en la intersección de las sigmas álgebras. No, ya no voy a escribir que la intersección son los alfas, porque creo que ya todo el mundo estamos más o menos claro de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues ¿qué hay que Igual y probar? conviene Pues que hay que los probar. elementos de la sucesión no sean es, porque es son Sí, los es lo nombres de que, las sigma sí, álgebras. yo sé que suena feo, ¿no? Sí, vamos a cambiarle los nombres, ¿no? No sé, ¿qué nombre te gusta, Marcela? Dime un nombre. Pedro, Pablo, Q, este, Q, Querétaro. N. Entonces la unión es así, ¿no? Y entonces empezamos diciendo, pues a ver, ¿qué queremos probar? Tenemos una sucesión en A, ¿no? Y entonces eso quiere decir que para cada número natural, Qn
es un elemento de la intersección de Agar y Goliada, que por cierto es la intersección de los, ay, ¿cómo se llamaban? Alfas con alfa en el conjunto de índices. Y entonces uno dice, ah, pues si para cada n este está en, ¿cómo se llama? El Qn está en la intersección de los E-alfas. Eso quiere decir que para toda n de los naturales, ay, ¿cómo lo digo? Bueno, de aquí puedo concluir, ya no sé qué decir, jóvenes. ¿Cómo lo digo? De aquí puedo concluir, ay, déjenlo, pienso 2 segundos. Está entonces, o sea, quiero concluir que para toda alfa en el conjunto de índices, toda la sucesión se queda adentro de esta QN, es una sucesión en el E alfa, ¿no? O sea, a ver, para toda n, la primera regla dice, para toda n el QN está en la intersección. Y que esté en la intersección significa que está en cada uno de estos, o sea, está en todos y cada uno de estos, ¿no? Está en todos y cada uno de estos. Eso quiere decir que toda la sucesión se queda dentro del EN, ¿no? Y otra vez, como es, recuerdo en este momento que este EN es una sigma álgebra. Y entonces, como ese EN es una sigma álgebra, entonces, ¿qué podemos concluir? Por lo tanto, para toda alfa en por 3 se llama, ajá, la sucesión, toda la sucesión, digo, perdón, ¿qué dice 3? Dice, si me tomo una sucesión en la correspondiente sigma álgebra, si me tomo una sucesión en la correspondiente sigma álgebra, 3 me asegura que la unión de Qn se queda en la sigma álgebra, ¿no? Eso es lo que podría yo concluir. Y si la unión se queda en todas las sigma álgebras, pues eso quiere decir que la unión está en la intersección de todas las E alfas, de tal manera que alfa está en el conjunto de índices, que eso se llama la intersección de A. ¿Alguna pregunta? Ya terminamos. Así déjelo. Ya creo que nadie dijo nada más en el chat. Y entonces, pues según yo, esta era una cosa súper fácil que íbamos a probar en 1 minuto, pero ni modo, nos tardamos más. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? La conclusión de esto es que si tengo una familia no vacía de sigma álgebras, entonces cuando las intersecto todas, obtengo una sigma álgebra, ¿no? Y por cierto, pues esto ¿para qué sirve? ¿Por qué quisiéramos una cosa de ese estilo? Pues sirve para generar sigma álgebras, ¿no? Y entonces uno empieza diciendo lo siguiente, a ver si ahora sí lo puedo escribir bien. Uno empieza, uno empieza con una familia de subconjuntos de X. Y a esa le voy a llamar F porque pues no sé cómo llamarle. Empieza con una familia de subconjuntos de X, ¿no? O sea, a ver, lo que estoy tratando de decir aquí es que esta F, sus elementos son subconjuntos de X, ¿no? Entonces, esta es una familia de subconjuntos, conjuntos de X. Y supongo que ya de ahora en adelante, cada vez que escriba esto, ya todo el mundo va a decir, ah, sí, claramente eso es una familia de subconjuntos de X. Y entonces uno define el siguiente conjunto. El siguiente conjunto, y ahora sí les voy a poner sigmas, perdonen ustedes. Voy a poner sigma de tal manera que esta, bueno, empecé por supuesto desde el principio con un conjunto, ¿no? X es un conjunto que está allá arriba, entonces me fijo en la familia de, de sigmas, pues, de tal manera que sigma es una sigma álgebra en X, ajá, y va a cumplir dos cosas este conjunto. Y además es una sigma álgebra y además F está contenido en esa sigma. A ver, ¿qué me pueden decir de ese conjunto, jóvenes? Y a le llamo, pues por supuesto, Agar y Goliada. ¿Qué me pueden decir de ese conjunto?
Pues es la mínima sigma álgebra que contiene No, eso a... no. No, porque esta no es una sigma álgebra, Sí, solo es es un cierto. conjunto de sigma álgebras. Pero Ajá. quiero que me digan dos cosas, nada más Que dos tienen, cosas. que no es vacío. Que no es vacío, ¿no? Que A es no vacío. ¿Por qué A es no vacío? Porque al menos está el vacío y el total. No. No, porque está Acuérdate la que potencia. adentro de A, los elementos de A son sigmas álgebras, ¿eh? O Ah, sea, sí, no sí, es puedes verdad. decir, o Sí, sea, sí, los sí, sí, sí. elementos de A son sigma álgebras. Entonces, los elementos de A son familias de subconjuntos de X. ¿Sí? Porque potencia de X es una sigma álgebra. La potencia de X ya observamos que es una sigma álgebra, ¿no? Este sí es una sigma álgebra. Y además la potencia de X es un elemento de A, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues es una sigma álgebra, Sí. cumple esta primera parte, ¿sí? Está chido. Y la segunda sí la cumple, ¿no? Porque como F era una familia de subconjuntos de X, pues por supuesto está, bueno, lo voy a poner acá en azul para que nadie se me confunda. Voy a decir aquí, pues cumple dos cosas, ¿no? La potencia de X es una sigma álgebra, ya lo escribí 3 veces, no sé por qué lo escribo tantas veces. Y la segunda cosa que cumple es que F es un subconjunto de la potencia de X, ¿no? Pues así me lo agarré desde el principio, ¿se acuerdan? Está escrito acá. Y entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que A es no vacío. Entonces, tengo un subconjunto de sigma álgebras no vacío. ¿Qué puedo concluir por la proposición anterior? Que la intersección también es una sigma álgebra y es la más pequeña que contiene, que se puede formar con Exacto, X. ¿no? La primera conclusión es la que tengo, es que la intersección es una sigma álgebra, ¿no? Y esa sigma álgebra, esa sigma álgebra no solo, bueno, es una sigma álgebra, pero es la más chiquita en el sentido de la contención, ¿no? Bueno, es la más chiquita que tiene a F, porque si te tomas cualquier otra sigma álgebra que tiene a F, pues se va a meter adentro de este conjunto, se va a meter adentro de este conjunto, y entonces, pues la intersección va a estar metida dentro de esa sigma álgebra. Entonces, en cierto sentido, esta es no en cierto sentido, en el sentido de la contención, esta intersección es una sigma álgebra y es la más chiquita que tiene al conjunto F. ¿Sí? ¿Ahí vamos, jóvenes, o no? Díganme, ¿ahí vamos o no? Y entonces ya podemos, con todo lo que acabamos de observar, podemos hacer la siguiente definición, ¿no? Entonces empezamos con un conjunto X y nos tomamos ¿qué nos tomamos? Ya no me acuerdo. Así nos tomamos F, una familia de subconjuntos de X, ¿no? Ahí está, una familia de subconjuntos de X. Y entonces ya podemos definir, y esta va a ser la sigma álgebra. Ay, ¿cómo la denotaremos así? La sigma álgebra, este, generada por F no es otra cosa que la intersección de todas las sigmas, de tal manera que, este, ay, que sigma es una sigma álgebra y F está contenido en esta sigma, ¿no? Y entonces, otra vez, tenemos un conjunto, una familia de conjuntos. Nosotros ya sabemos por todo lo que hicimos que este conjunto es una X sigma álgebra, y entonces a ese conjunto, entonces lo pongo bien, aquí pongo un punto, al conjunto S le llamamos, le llamamos la sigma álgebra generada por S. Ok. Sí, entonces ese conjunto
Ya sabemos, por todo lo que comentamos hace rato, que ese conjunto que acabamos de ponerle nombre, sigma de F, es una sigma álgebra y además es la más chiquita con respecto a la contención que contiene al conjunto F. ¿Sí está bien? Entonces la generada por F. A ver, nada más voy a decir Pero dos entonces cosas para... ahí ¿Qué? debería ser F, no X, ¿no? Generada por F, sí, gracias. Ahí yo me equivoqué. Es la, la generada por F. Nada más voy a decir dos cosas que tienen que ver con esto para terminar. A ver, la primera cosa que tengo que terminar, que decir es, bueno, pues está chido, eso es una sigma álgebra, pero como qué tiene adentro, ¿no? Uno se debería de preguntar eso, ¿no? Como qué tiene adentro. Este, Porque acuérdense que cuando uno genera, voy a usar ¿cómo se llama? El símil en álgebra lineal. Cuando uno dice está generado por los vectores, pues la definición del subespacio generado por los vectores, no sé cómo se las dieron a ustedes, pero en general, pues dices, pues es el mínimo subespacio vectorial generado por ellos, ¿no? Y así la defines, ¿no? Como el más chiquito. Pero después dices, pero ahí lo que de verdad está dentro de ese generado son las combinaciones lineales, ¿no? Entonces a uno como que le gustaría decir, pues sí, o sea, siguiendo este símil de lineal, a uno lo que le gustaría decir, pues esto es la sigma álgebra generada por F. Pero como que hay adentro, ¿no? Como que hay adentro. Y esa pregunta ya es un poco más complicada. ¿Qué hay adentro? Pues hay muchas cosas. Y uno hasta se podría preguntar, bueno, ¿y no habrá forma de que yo genere toda la potencia? Pues sí, pero para generar toda la potencia necesitas como muchas cosas adentro. Luego hablamos de eso. Pero lo que sí quiero que quede claro es que Saúl hablaba de qué, ahora sí dinos, Saúl, ¿de qué hablabas? ¿Te acuerdas del ejemplo que nos habías dicho? Estabas De hablando de los de, sigma de F, bueno, el conjunto eran, ya no me acuerdo, eran los reales, supongo. X eran los reales, sí, ¿no? Y el sí, conjunto F eran ¿quiénes? ¿Quiénes eran? eran los borelianos. No, no, no. Los borelianos era Ah, toda la sigma álgebra. sí, F son los intervalos. Son los intervalos, y de hecho uno puede ponerlos abiertos nada más, ¿eh? Ahí ven, no, o sea, podría poner F los abiertos y entonces esta sigma álgebra, ahora sí ya tenemos nombre, estos son los intervalos abiertos. Por cierto, aquí también está el vacío, ¿eh? Aquí, porque estoy diciendo que A y B son números reales y podría tomarme una cosa. Pero bueno, la sigma álgebra generada por F, es lo que él llamó los borelianos, ¿no? Borelianos. Los borelianos. Y ya me voy, ya no voy a decir mucho más, ya sé que tengo un minuto, ya me voy. ¿Qué es lo único que quiero decir? Pues uno se preguntaría, ¿qué hay adentro de los borelianos, no? Y esa pregunta es muy difícil. Bueno, uno se preguntaría primero, adentro de los borelianos, ¿qué hay? Pues hay intervalos abiertos, hay sus complementos, ¿no? O sea, hay intervalos cerrados. Pero de hecho, uno no sé si lo vean ahorita, pero uno con esto de aquí adentro, con esta F, uno genera toda la topología de los reales, ¿no? O sea, acuérdense que estos son una base, ¿no? Entonces con esos puedo generar toda la topología. Y entonces no solo están los intervalos abiertos, como están todas las uniones, también están digo, como están todas las intervalos numerales, también están todos los abiertos, si platicamos de eso. Y como están todos los abiertos, están todos los cerrados. Y como están todos los cerrados y todos los abiertos, también están todos los F sigmas. ¿Se acuerdan que se han oído hablar de F sigmas? Y también están todos los G deltas. Y también están todos los F sigmas deltas y todos los G F sigmas. Y entonces aquí adentro están casi todos los conjuntos que son relevantes, como yo había dicho hace rato, para el análisis. O sea, piensa en un conjunto que sea relevante para el análisis. ¿De qué estoy hablando? Abiertos, cerrados, F sigmas, G deltas, F sigma sigma o F sigma delta, la. Si no has oído hablar de todas esas cosas, si quieres luego hablamos de eso, pero están todos esos. Y entonces aquí hay un montón de cosas que sí son significativas
para el análisis y lo que vamos, bueno, y acuérdense que dijimos, nosotros quisiéramos poder medir todos estos, ¿no? O sea, las sigmas álgebras es donde van a estar definidas las medidas. Y entonces, ya les dije, en el siglo XIX la gente quería definir medida para todos los subconjuntos de los reales, pues eso no se va a poder, pues no una buena medida, pero para todos los borelianos sí se puede definir una buena medida. De hecho, Lebesgue definió su medida para todos los borelianos, ¿no? Y ahí, aunque no están todos los subconjuntos de los reales, hay una parte significativa de subconjuntos. Están todos los que nos podrían interesar para el análisis, por lo menos. ¿Me expliqué? Y ya con eso termino la clase. Si quieren, luego hablamos de ¿cómo se llama? Del espacio muestral de probabilidad. Pero ya alguien podría decir algo del espacio muestral de probabilidad cuando ve esta idea de, son los conjuntos que uno quisiera medir, ¿no? Los relevantes para medir en probabilidad, por ejemplo. Bueno, ya con eso termino, dejo de grabar. Nos vemos este lunes. Cuídense mucho. Ya, creo que eso era todo lo que tengo que decir. Igualmente. Nos vemos. Nos vemos.